un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos entre todos en esta ocasión para platicar de candidaturas independientes. Son la llave mágica para tener acceso a la política y esto significa que es la panacea. Quédese con nosotros y entérese de lo que se trata. Bueno, ya lo vieron, pero ahora se los presento y le agradezco mucho a Roberto Duque Roquero, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, de la máxima casa de estudios, que esté con nosotros aquí en esta ocasión. Qué gusto tenerte acá, bienvenido, muchas gracias. Encantado de estar en tu programa, Lupita. Muchas gracias por la invitación. Además, uno de los temas más interesantes o dentro de los temas que se han abordado de la reforma político-electoral, uno de los temas sin duda que más ha captado la atención de los ciudadanos, candidaturas independientes, Roberto. Sí, fíjate que es un tema pues, en el que estamos estrenando una legislación electoral. Nunca había habido en México una legislación tan detallada. Hay algunos antecedentes, pero realmente esto viene de la figura que se incorporó a la Constitución en 2012 y luego en 2014 el Congreso ya reguló con más detalle en la legislación. Hay quien opina que las candidaturas independientes son un gran avance en la democracia. ¿Por qué? Porque le quita a los partidos políticos el monopolio del registro de las candidaturas. Sí. Es decir, con el argumento de que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a ser votados al margen de los partidos políticos, que no necesariamente deban militar en los partidos políticos. Y esa fue la idea que inspiró la reforma constitucional. ¿Qué es lo que nos venían diciendo, no? Si tú no eres o perteneces a un partido político, imposible que te puedas, aunque la Constitución diga que tú puedes votar y ser votado, esa era una mentira, ¿no? Pero ahorita nos vas a platicar, si te parece bien y si nos permites, de lo bueno y lo malo de las candidaturas independientes, de las trampas que hay y que algunos han denunciado así en las candidaturas independientes. Pero antes vamos a ver un fragmento de nuestro programa anterior. En nuestro programa anterior platicamos con el magistrado presidente Juan Carlos Silva Adaya de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el tema jurisdicción y democracia. Los derechos político-electorales están reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales, así como en las constituciones de las entidades federativas, la legislación electoral. Y fundamentalmente están representados por tres grandes tipos de derechos. El derecho de votar, es decir, cuando participamos en un proceso electoral y decidimos quién va a ocupar un cargo público. El derecho de ser votado, es el llamado voto pasivo, cuando nosotros decidimos a través de la vía de los partidos políticos o como candidatos independientes o bien a través de una coalición de partidos políticos postularnos como candidatos a un cargo de elección popular. Lo de las consultas popular de estos temas que se han destacado y que fueron propuestas por estos actores políticos, pues bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó a la conclusión de que eran inconstitucionales, es decir, que no cabían dentro de los supuestos previstos en el artículo 35, fracción octava de la Constitución Federal. Son categorías que se establecieron por el constituyente permanente, no las inventó la Corte, sino porque se habla de limitaciones en cuanto tienen que ver con los derechos humanos, por ejemplo, los ingresos del Estado, y entonces fue que la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que no podían llevarse a cabo estas consultas. ¿Qué piensas de las candidaturas independientes? ¿Son buenas o son malas? ¿O hay que poner en la balanza lo que nos dejan como positivo o negativo? Pues mira, Lupita, yo creo que en un lado de la balanza está este argumento, que potencia derechos políticos, el derecho a ser votado de los ciudadanos al margen de los partidos. Y hay buenos argumentos a favor de las candidaturas independientes en ese sentido. Pero del otro lado de la balanza está la idea de que las candidaturas independientes no existen. Hay una suerte de ateísmo de las candidaturas independientes. Uno de los académicos que se inclina en este sentido es José Woldenberg, en un artículo estupendo que se llama Los que esconden su nombre.
y lo que opina él y muchos otros académicos es que las candidaturas independientes, cuando uno observa cuáles son sus características, el parecido que tienen con los partidos políticos es enorme. O sea, ¿cómo iniciarías tú una candidatura independiente? Pues hay que recolectar firmas de simpatía, igual que los partidos. Hay que presentar una plataforma electoral, igual que los partidos. Hay que hacer campaña, igual que los partidos. Hay que tener financiamiento, ya sea público o privado, al igual que los partidos. Y va uno viendo, y realmente tienen un gran parecido. Es decir, los candidatos independientes son algo así como partidos fugaces, que solo contienden pues, en un proceso electoral y luego eso ya desaparece. Pero en este sentido, pues se puede considerar que las candidaturas independientes son partidos encubiertos, partidos enmascarados, que esconden su verdadera identidad, ¿no? Y a veces denostan a los partidos políticos y a los políticos. En estos casos, que son los más graves, pues a veces hay candidatos independientes que hacen política aprovechándose del descrédito de la política. Los mismos políticos, ¿no? Cuando se postulan o cuando están en los debates dicen que son candidatos ciudadanos, ¿no? Así es. Por el desprestigio de los políticos. Así es, y lo hacen a costa de ese desprestigio de los políticos. Uno de los casos fue el candidato Gabriel Cuadri en la última elección federal, que decía algo así como: yo no soy político, a mí no me confundan con estos políticos. Y dice: no, hombre, te está postulando un partido político con financiamiento que se le da a los partidos políticos, con un grupo político que ya sabíamos cuál era. Pues sí. Era realmente difícil pensar que no se es político. Y justamente se dice, a ver, ¿de quién son independientes las candidaturas independientes? De la política, no, porque es político por definición aquel que aspira a un cargo de elección popular. Punto número 1. Punto número 2, ¿son independientes de los partidos? Según esta visión, pues no lo son porque son partidos políticos, pero reitero que esconden su nombre. Oye, pero en el caso, por ejemplo, de un ciudadano que nos está viendo en estos momentos y que dice: hombre, pero si yo veo que se postulan y que no pertenecen a ningún partido político y que cubren los requisitos, entonces, ¿de qué se trata? Es una vía que estuvo diseñada para miembros de la sociedad civil. Así estuvo diseñada, así fueron las discusiones en el Congreso, en los congresos locales. Es decir, personas no vinculadas a los partidos políticos que tuvieran esa vía de acceso. Lamentablemente, lo que la experiencia nos enseña hasta ahora, en algunas elecciones locales en donde ya hubo candidatos independientes, Nayarit, Zacatecas, entre otras, y los que se están registrando en este proceso o en este conjunto de procesos electorales de 2015, nos damos cuenta que a quien está beneficiando esa figura es a personajes ligados a la política partidaria, digamos, políticos que se dedicaban profesionalmente al partidismo, que ganaron notoriedad militando, siendo representantes por algún partido político, ahora rompen con su partido porque tienen esta vía, en buena medida, porque tienen esta vía independiente, aunque lo tenemos que entrecomillar, para postularse por cuenta propia. Ahora, en el caso de varios de los candidatos, sabemos que tienen pasado en los partidos políticos, ¿no? Incluso muchos de ellos fueron gobernantes. Así es, y hay ejemplos pues, notorios. El más notorio es seguramente el presidente municipal del municipio de San Blas, en Nayarit, este sujeto. No le quiero poner adjetivos al aire porque no permiten aquí palabras altisonantes. Pero a todos nos gustaría, a todos nos gustaría, la verdad de las cosas. Bueno, este sujeto fue electo por la vía independiente, pero ya había sido alcalde por un partido político en el pasado. Ahí es en donde pues, realmente obtuvo posicionamiento y ahora gana la alcaldía recientemente. De modo que, reitero, está desfigurándose a las candidaturas independientes y quienes están aprovechando de ello son los militantes descontentos de algún partido político. Quienes ya conocen el teje y maneje, ¿no? Así es, sí, digo, en este sentido es muy lamentable que esté acaparándose por los partidos esta figura, que es lo mismo que pasó, Lupita, con la consulta popular. Fíjate, la consulta popular, y lo decía Juan Carlos Silva Daya en el fragmento que vimos,
Hay 3 formas de plantear una consulta popular para que pueda llevarse a las urnas un tema de trascendencia nacional. El presidente de la República puede solicitarla, minorías parlamentarias pueden solicitarlas y la ciudadanía. Fue la tercera vía, permítame decirlo de esta manera. La tercera vía era para los ciudadanos. Y resulta ser que hace no mucho tiempo se pretendía que en estas elecciones hubiese una serie de consultas ciudadanas. En materia energética, esa la promovían el PRD y Morena. Así es. En materia de salarios mínimos, el PAN y reducción de diputados llamados el plurinominales, el PRI. Las 3 optaron por la vía ciudadana para recolectar las firmas. No lo hicieron como partidos ni como gobierno. Y entonces se organizan y esta forma pensada para la sociedad civil es acaparada de repente por los partidos políticos. No prosperó ninguna, en la Suprema Corte no prosperó ninguna de estas consultas, pero algo similar de alguna forma está sucediendo con las candidaturas independientes. Están utilizándola quienes no eran los destinatarios de la reforma. Entonces, como ciudadanos, ¿no nos conviene votar por candidatos independientes? No, bueno, no diría yo que no nos conviene. Habría que analizar, desde luego, en cada caso. Puede haber ciudadanos muy valiosos que se postulen por la vía independiente. Lo que es, a mi juicio, lamentable es que pues no sean miembros, digamos, de la sociedad civil y que hayan aprovechado su militancia partidaria y la proyección que ella les dio para ahora ostentarse, presentarse como independientes en la gran mayoría de los casos que conozco, pero naturalmente puede haber excepciones. Oye, por ejemplo, aquí en el Estado de México, ¿cómo está la estructura? ¿De cuántos candidatos? ¿Se tiene alguna idea de cómo vamos? Sí, presentaron su solicitud de registro, está, digamos, en curso toda la cadena de pasos para el registro de los candidatos independientes. Su registro será hasta mediados de abril, todavía falta un poco, pero ya se registraron 42 ciudadanos o manifestaron a la autoridad electoral, como deben hacerlo legalmente, la intención de postularse por la vía independiente. Y de ellos, según entiendo, 38 han cubierto hasta ahora los requisitos, pero falta ver si acreditan el número de firmas necesario, el número de simpatizantes necesario para que efectivamente el Instituto Electoral del Estado de México les otorgue el registro. Oye, se me hacen muy pocos. Uno pudiera pensar que con un padrón como en el Estado de México, pues a lo mejor estarían interesados muchísimos más ciudadanos en participar en estos temas políticos ahora que se ha abierto este canal, ¿no? Bueno, un antecedente que de alguna manera podríamos equiparar, guardando proporciones porque va para una elección presidencial, pero en 2012 se presentaron 58 ciudadanos, si no me falla la memoria, entre otros Rafael Acosta Juanito, y otros, Maquillo Hijo, y otros 56, para registrarse como candidatos independientes a la presidencia de la República, 58. No prosperó ninguna porque en ese tiempo no estaba permitido, no existía la figura de candidatos independientes. ¿No? Pero nos da una idea de lo que ocurre en este punto. Efectivamente, nos da una idea. Por ejemplo, en el Distrito Federal, ahí tenemos una idea más clara porque ahí ya acabó el proceso. Se registraron, si no me estoy equivocando, 45, me parece, candidatos, o por ahí, y quedaron 16, 8 para jefes delegacionales y 6 para diputados locales a la Asamblea Legislativa, que por cierto, de las 8 delegaciones, 4 van para una sola demarcación, que es la delegación Milpalta. Entonces, numéricamente nos podemos ir dando una idea. Claro. Vamos a este resumen de noticias, vamos al resumen de las actividades del Instituto Electoral del Estado de México y regresamos de inmediato. En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó registrar 2 convenios de coalición parcial, uno que celebra el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, y otro que concretaron el Partido del Trabajo y Partido Acción Nacional, además de aprobar los anexos técnico y financiero del Convenio General de Coordinación celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y el IEM. Con base en la normatividad derivada de la reciente reforma política electoral y atendiendo los lineamientos del INE por votación unánime y con el consenso de los representantes de los partidos políticos, fueron aprobados los lineamientos operativos del Programa de Resultados Electorales Preliminares para la elección de diputados locales y ayuntamientos 2015 PREP.
En el marco de las estrategias en materia de cultura política, educación cívica y promoción del voto que implementa el Instituto Electoral del Estado de México, el consejero electoral Miguel Ángel García Hernández impartió la conferencia Reforma Político-Electoral ante alumnos del Centro de Estudios Universitarios Horacio Zúñiga del municipio de Otzolotepec, durante la que señaló que quienes ya tengan 18 años de edad y cuenten con su credencial para votar podrán elegir diputados locales e integrantes de los ayuntamientos, además de diputados federales el 7 de junio. En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó 10 acuerdos para continuar trabajando de manera adecuada en la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral 2014-2015, destacando lo relativo a los materiales para la capacitación de los funcionarios de las mesas directivas de casilla, los lineamientos del programa de resultados electorales preliminares PREP y los lineamientos para la acreditación de representantes de los partidos políticos y candidatos independientes generales y ante mesas directivas de casilla. Para él es bien fácil decir, vamos a ponerle Jorge al niño, pero es el primero y no es tan sencillo. ¿Qué tal si la riego y no era el indicado? Es una decisión para el resto de la vida. Además, ¿qué va a pensar de mí después si no le gusta? No, ya sé, que se llame Felipe, como su abuelo. Hay decisiones que solo dependen de ti. El 7 de junio, vota para elegir diputados locales y ayuntamientos en el Estado de México. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. La democracia es un derecho que tenemos el pueblo. Todos tenemos derecho a elegir a nuestros gobernantes. Y desafortunadamente muchas veces la gente por desidia no lo hacemos. No nos acercamos a votar por lo mismo, porque siempre pensamos que no nos van a cumplir lo que nos dicen. Yo creo que deberíamos de participar todos. Es que haya más interés de la gente en sus partidos. Los partidos deben trabajar para que su gente crea en ellos, y así se eleve la democracia. Con la responsabilidad de ellos y de cada uno de nosotros, siendo responsables cada uno en lo que nos toca, ellos como políticos, pues responsables en cuanto a la población, nosotros como ciudadanos igual también comprometidos y responsabilizándonos en pagar nuestros impuestos. Ser más abiertos, más honestos en cuanto a lo que se propone, para que así uno dé crédito a que realmente se va a hacer lo que se está proponiendo. Pues creo que ante todo respetar, ¿no? Respetar y ser justos. Creo que es lo correcto. Debe de fomentarse más, darse a conocer más qué es la democracia en el país. Si la gente pensara libremente, hiciera las cosas, no habría ningún problema. Entonces tendríamos que trabajar mucho en la seguridad, en la economía, que no sea tan caro todo, que no nos suban tanto los impuestos, para que la gente pueda pensar libremente. Estamos de regreso y qué bueno que continúa usted con nosotros aquí entre todos. Ya nos hablabas, Roberto, de lo negativo de las candidaturas independientes. ¿Hay algo de positivo? ¿Tiene algo de bueno esto que se haya revisado en la ley, que se haya modificado la ley, que se dé la oportunidad a los ciudadanos de tener acceso a algún puesto de elección popular? Yo creo que bien entendidas las candidaturas independientes, en efecto, amplían el abanico para el ejercicio de derechos políticos, el derecho a ser votado, que ya refería. Y en ese sentido son un avance. De hecho, las candidaturas independientes es algo que se ha extendido internacionalmente. México se tardó
relativamente en adoptarlas. La mayor parte de los países tienen esa figura. Solo que si no está bien regulada en la legislación, pues entonces no cumple con su propósito. Por ejemplo, un voto hacia un candidato independiente afecta a los partidos políticos en la medida en la que hay una opción más en la boleta electoral que puede obtener el triunfo en esa elección, en ese cómputo. Sin embargo, el voto por candidatos independientes, cuando se determina cuánto dinero público van a recibir los partidos políticos para los siguientes 3 años, no se consideran los votos por candidatos independientes. Y cuando se determina cuántos legisladores plurinominales se le van a dar a los partidos políticos, tampoco se toman en cuenta esos votos de los candidatos independientes. Se parecen un poco a los votos nulos. Sí. Se van, digamos, y también por los partidos que no hayan alcanzado el mínimo para mantener el registro, se van a la basura. Solo se toman en cuenta votos válidos por partidos políticos para determinar ese reparto de dinero público y de poder para los partidos políticos. O sea que los partidos políticos nunca pierden. Podría decirse. Bueno, pues nos estás diciendo que de todas maneras salen fortalecidos, ¿no? De todas maneras ellos son los que ganan. Así es. Bueno, y esa es una de las cosas que hay que tomar en cuenta en esta discusión del voto nulo. La verdad es que el voto nulo uno puede decir, hombre, es una forma de castigar a los partidos para quien esté inconforme con los partidos políticos. Que ya tuvimos un fenómeno en 2009, el voto que se promovía mucho, el voto en blanco. Así es, que es la forma correcta de decirlo. El voto en blanco es un voto nulo deliberado, porque también hay votos nulos por equivocación. Al final de cuentas terminan todos en el mismo costal. Y sí, suena lógico decir, hombre, voy a expresar mi inconformidad votando nulo, si es que se está inconforme. Bien, el problema es que las reglas en México están hechas de tal manera que el voto en blanco, el voto nulo deliberado, no perjudica a los partidos mayores en este país. Al contrario. Al contrario, los beneficia. Y déjame tratarme de explicar, de señalar por qué. En México hay una bolsa de recursos públicos que se le da a los partidos políticos que nada tiene que ver con la nulidad o la validez del voto. Se calcula, de hecho, en el nivel nacional, el INE tiene que calcular una bolsa conforme a la fórmula que está establecida en la ley. Es el número de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores multiplicado por el 65% del salario mínimo. Da 4,000 millones de pesos más o menos en números redondos y en año electoral como este, de elecciones intermedias, sube un 30%, 5,300 millones más o menos. Es la bolsa de dinero que reciben este año los partidos políticos. Esa bolsa es independiente de cómo fue la votación y cuántos votos nulos hubo. Y se reparte entre los partidos políticos de acuerdo con su fuerza electoral. Claro. Y las plurinominales lo mismo, conforme a su fuerza electoral. Entonces uno diría, hombre, si hay muchos votos nulos, a primera vista podría parecer, pues a lo mejor pierden algo los partidos políticos. Sí. La verdad es que en esas dos cosas que les interesan mucho, dinero y posiciones legislativas, no pierden porque por más que uno por más votos nulos que existan, eso se van a terminar descontando. Déjame poner un ejemplo tipo Saramago, muy platicábamos, ¿no? de este ensayo sobre la lucidez en el que el pueblo decide que no van a ir a votar. Es una manera de castigo, pero nadie entiende porque dicen, bueno, está lloviendo, a lo mejor la gente no viene por eso, pero en realidad era que el pueblo había decidido no salir a votar. Exactamente, va a las urnas pero vota en blanco, ¿no? En una gran mayoría. Imaginemos lo siguiente, nada más para el ejercicio. Supongamos que en la próxima elección del 7 de junio, del total de votos, del 100% de los votos, el 40% son nulos, son votos en blanco, votos nulos. Un 5%, digamos, es voto para partidos que no alcanzaron el registro. Supongamos 2,5 y 2,5 de dos partidos que no lograron el umbral, que es del 3. Y luego otro 5% por candidatos independientes. Entonces uno dice, hombre, llevamos la mitad de los votos, solo a los partidos políticos registrados solo les quedó un 50%. No, todos esos votos que acabo de mencionar, reitero, candidatos independientes, nulos,
y candidatos de partidos que no, partidos que no alcanzaron el registro se van a la basura. Y se saca un nuevo 100% del 50% de votos válidos por partidos políticos. De modo que, en nuestro ejemplo, en este ejemplo, el partido que tenía el 20% de la votación total lo va a duplicar. El peso de esos votos del partido que tenía el 20% se dobla, porque eso significa el 40% de los votos válidos. Entonces, para la autoridad electoral, su fuerza electoral es de 40%. Claro. Y va a tener el 40% para efectos de calcular el dinero bueno que le toca. Lo expliques, porque muchas veces no se entiende, ¿no? Porque muchas veces dice la gente, bueno, es que yo hice lo que tenía que hacer como ciudadano y yo quería mostrar que estaba enojado con fulano tal o con tal partido, y resulta que en vez de perjudicarlo, lo benefició. El voto, exactamente, has dado en el clavo. El voto en blanco es un premio en México, por las reglas que tenemos, a los partidos mayores, a los partidos que tienen mayores estructuras y más voto duro, voto incondicional, ¿no? Una militancia sólida, comités por todas partes, operadores políticos. A esos partidos los premia, porque esas estructuras, mientras más votos nulos haya, crece el peso que sus votos van a tener. Sí es muy importante precisarlo, porque conociendo la legislación electoral, de verdad es pésima idea en México votar nulo. El otro argumento de quienes promueven, a mi juicio erróneamente, el voto nulo o voto en blanco, es que los partidos van a obtener un baño de conciencia, digamos, que al ver que hubo muchos votos en blanco, van a cambiar. Que se van a sacudir, ¿no? Que les vamos a dar una lección. Yo eso, francamente, no sé tú si creas que les va a importar mucho. Yo no me lo trago, porque para eso tienen las encuestas que desde hace mucho los ubican en niveles paupérrimos de aprecio ciudadano. Sí, y no les importa. No les importa. Entonces yo lo que diría es, votar en blanco, malísima idea. Lo que debemos de hacer es analizar con un voto informado, analizar todas las posibilidades y votar por el que nos parezca mejor o por el que nos parezca menos malo. Es decir, si de todas maneras esos recursos y esas diputaciones plurinominales se van a ir a algún lado, pues directamente digamos a quién. Porque si votamos en blanco, digamos, tiene partidos beneficiarios el voto en blanco. Son los partidos más grandes que no tienen peligro de perder el registro. Oye, hablando de los partidos políticos que siempre se quedan con la mayor parte, que siempre salen beneficiados, a nadie le gusta perder el poder, ¿no? En el caso de las candidaturas independientes, mucho se hablaba de que pusieron la vara muy alta para los candidatos independientes y que esto era una manera de decir, bueno, sí estamos permitiendo, sí hay apertura, pero pues te ponemos ahí una media trampa para que no sea tan fácil para ti el acceso como ciudadano. Sí, qué estupenda pregunta, Lupita, porque fíjate, ahí están en la balanza dos cosas. Si los requisitos para ser candidato independiente son muy difíciles de obtener, son muy altos, entonces estamos limitando el derecho a postularse por la vía independiente. Hay derechos humanos en juego, derechos políticos. No deben de ser muy rígidos los requisitos, porque entonces ya no tiene sentido la candidatura independiente. Pero por otro lado, si los requisitos son muy laxos, digamos muy fáciles de obtener, entonces entramos a un terreno que tiene muchos inconvenientes. Tú imagínate que fuera muy fácil ser candidato independiente y que entonces, por su linda cara, llegan 100 candidatos independientes y para el mismo cargo obtienen su registro. Tendríamos una boleta electoral con 100 o con 110 recuadros, ¿no? Los candidatos independientes más los partidos. Imagínate realmente una boleta electoral con 110 recuadros. No, pues Las hay en algunos países. Es difícil. Hombre, tiene que ser una sábana desdoblable, altera la propia logística de la elección, los paquetes electorales crecerían de tamaño. Por supuesto, los consejos, los órganos colegiados que hay en materia electoral, pues tampoco podrían albergar a 100 representantes posiblemente de los candidatos independientes. En la casilla misma, que también hay representantes de las fuerzas políticas que están contendiendo, ¿dónde metes en una mesa directiva de casilla como las que conocemos a 100 y pico de representantes? Me estoy explicando, o sea, hay un problema, si es muy fácil, si fuera muy fácil obtener una candidatura independiente, hay un problema de logística de la elección, o sea, de la organización de la elección por parte de los órganos de los institutos electorales, y un problema también de pulverización de la oferta política. Para el propio ciudadano, para el propio elector,
no es tan fácil pues tener semejante cantidad de opciones en una boleta tampoco nos electoral. Conviene, ¿no? ¿Qué se hizo en México? Desde mi punto de vista, los requisitos son complicados, no es fácil ser candidato independiente en México, pero tampoco es imposible, como muchos lo dijeron cuando se conoció la reforma electoral. Muchos decían, no, hombre, con esos requisitos tan complicados, es un porcentaje de firmas del padrón electoral o de la lista nominal de electores. En el caso del presidente de la República, por ejemplo, es el 1% de la lista nominal de electores, las firmas que tiene que recabar. Estamos hablando de unos 800,000 apoyos. Sí. Y en cambio, para constituir un nuevo partido político son solo 200,000, ¿no? Es el 0.26% es más fácil para los partidos políticos. Entonces, ese es uno de los argumentos que se dijo en su momento. Decían, es 4 veces más difícil ser candidato independiente en el ámbito nacional, a presidente, que constituir un partido político también nacional. La verdad es que hay que tener cuidado ahí, porque no estamos hablando de lo mismo. Los partidos necesitan 200,000, poco más de 200,000, no solo firmas, sino afiliaciones. Personas que están dispuestas a militar en un partido político, o sea, a ir a sus asambleas. Que te entrego mi credencial de elector y que te digo, yo estoy contigo y voy a la asamblea y que vas a ser militante. Sí. O sea, las firmas van a pasar a ser el padrón de militantes de un partido político. No cualquiera quiere militar en un partido político. Hay una obligación de pagar cuotas, hay una obligación de mantener una lealtad ideológica, en fin, una serie de cosas. Para candidato independiente no, son firmas, la verdad, mucho más fáciles de obtener. Si yo te puedo encontrar en la calle y te puedo decir, oye, mira, me estoy postulando y fírmale. Yo por ti, Lupita, ¿dónde firmo? ¿Pero es así de fácil? Así de fácil. Nada más se necesita copia simple de la credencial para votar, una firma. Y yo no me comprometo a nada. Digo, a todo dar. Entonces, la verdad es que no son cosas comparables, son peras con manzanas. Por eso había quien decía que era imposible ser candidato independiente. Lo que hemos visto hasta ahora es que no es fácil, pero sí se puede ser candidato independiente. Muy bien, vamos a una pausa y enseguida estamos de regreso. Quédese aquí con nosotros, entre todos. Para él es bien fácil decir, vamos a ponerle Jorge al niño. Pero es el primero y no es tan sencillo. ¿Qué tal si la riego y no era el indicado? Es una decisión para el resto de la vida. Además, ¿qué va a pensar de mí después si no le gusta? No, ya sé. Que se llame Felipe, como su abuelo. Hay decisiones que solo dependen de ti. El 7 de junio, vota para elegir diputados locales y ayuntamientos en el Estado de México. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Seguimos entre todos y seguimos platicando de las candidaturas independientes. En otros países las candidaturas independientes, nos decías, desde hace mucho están ahí y nosotros nos rezagamos. ¿En qué momento se mete la idea de candidaturas independientes en el país? Porque parece que todo el mundo estaba tan tranquilo y tan contento. A los partidos políticos, pues ellos con mucho más razón no les importaba, no les interesaba que hubiera candidaturas independientes. Sí, mira, Lupita, las candidaturas independientes, si tú analizas los sondeos de opinión, son un tema bien aceptado por la mayoría de los ciudadanos. Y ahí es en donde empezó a cobrar fuerza en los últimos años el tema de los candidatos independientes. Es cierto, había una resistencia de los partidos políticos a dos cosas. Una, a tener más competencia. Entonces, con el tiempo se han ido haciendo cada vez más altos los requisitos para constituir un nuevo partido político,
más altos los requisitos para mantener el registro como partido político, para los partidos, digamos, menores o emergentes, y también el tema de las candidaturas independientes. Había una resistencia. Sin embargo, en la reforma política de 2012 ya se supera esto y se establece como derecho humano la posibilidad de ser postulado, de ser votado por la vía independiente, de manera independiente, dice el artículo 35 constitucional. Entonces fue pues el avance, aunque como te digo, la legislación secundaria, en mi parecer, ha tenido algunos desaciertos que hacen que no sea del todo equitativa la contienda electoral y por otro lado que haya incertidumbre en cuanto a los recursos de los que van a disponer, a los recursos que podrán utilizar los candidatos independientes en México. ¿Cómo está este tema del dinero que reciben los candidatos independientes? Sabemos cómo está el tema de los partidos políticos, pero mencionas tú que no hay equidad. ¿Qué es lo que ocurre con las candidaturas independientes? Es que fíjate, Lupita, lo que estableció la ley general de instituciones y procedimientos electorales, es que a todos los candidatos independientes que se registren para determinado tipo de cargo, se les repartirá, se les considerará como si fueran un partido político de nueva creación, un partido de nuevo registro. Y se dividirá ese dinero entre los candidatos independientes que haya. Pero no sabemos cuántos se van a registrar a priori. Entonces resulta ser que si se registran muchísimos candidatos independientes van a recibir una cantidad diminuta de recursos públicos. Sí. Si se registra uno o dos, van a recibir mucho más dinero. Claro. Entonces estamos en un terreno verdaderamente incierto y sorprende, a mí me sorprendió cuando se aprobó esta legislación, porque ya había algunos modelos, y los hay en otros países, en los que lo que hacen es muy simple. A ver, ¿cuál es el tope de gastos de campaña de tu elección? Por ejemplo, para diputado federal, si no me estoy equivocando, es como de 1.200.000 pesos el tope de gastos de campaña. Ah, pues perfecto. De financiamiento público te damos la mitad y ya tú de financiamiento privado, que es lo que ocurre con los partidos políticos, puedes o no hacerte de más recursos. Aunque también hay un tope, ¿no? Ajá. Pero entonces ahí ya tiene una congruencia la cantidad de dinero que se da por el cargo que se está votando. Aquí en el Estado de México resulta que se va a dividir en partes iguales. Sí. Fíjate, son 2 millones de pesos aquí en el Estado de México, el presupuesto total que van a tener los candidatos independientes. Y resulta que se tiene que dividir en partes iguales, aunque estemos hablando de que uno de los candidatos va por un municipio con una lista de electores pequeña o un municipio gigante. Van a recibir la misma cantidad de financiamiento no es equitativo, público. No está bien diseñado. Entonces puede ser pues inequitativo. Oye, ¿dijiste 2 millones de pesos? Así es. ¿Para todos? Y para todos los candidatos independientes. La verdad es que aquí. no entiendo cómo le van a hacer, porque es muy poco dinero. Así es. Claro, hay municipios que tienen muy poquitos habitantes. A lo mejor podríamos ahí considerar que pueda alcanzarles para algo, pero en un municipio muy grande, en un distrito electoral, a mí me parece, insisto, no sabemos cuántos candidatos se van a registrar, cuántos van a acabar cumpliendo con los requisitos y con el número de firmas requerido, que es del 3% de su demarcación aquí en el Estado de México. Y esta es la incertidumbre que a mí me disgusta mucho. Oye, en el caso de los tiempos de radio y televisión, ahí es otro de los asuntos. ¿Ahí también es desigual este tema o si ahí sí se dividió de manera correcta? Porque estamos escuchando constantemente los spots de los diferentes partidos políticos. Hasta este momento yo el único spot que he visto y a través de internet es de un candidato que le dicen el Bronco y que él está produciendo a través de su YouTube, de su canal, sus spots, ¿no? Sí, el tema del tiempo en radio y televisión es, para su reparto, es similar al del financiamiento público, porque también se les considera al conjunto de candidatos independientes como si fueran un partido político de nuevo registro.
Otra vez tenemos el problema, depende de cuántos realmente se registren para saber cuántos spots le va a tocar a cada uno. Pero este es un tema que tiene un especial interés y una cosa muy singular, porque fíjate, los partidos políticos tienen spots que se les otorga conforme a las pautas de la autoridad electoral. Sin embargo, para cargos como el de diputados, no es que le den a cada diputado un número a cada candidato a diputado un número determinado de spots. No, hay veces que pues, los candidatos a diputados de un partido no tienen uno solo, son spots más bien partidarios, ¿no? O sea, todo el partido en su conjunto se promueve, a lo mejor uno que otro sale en su spot. Los candidatos independientes ahí sí podrían compensar un poco porque ellos iban a tener su propio spot en la demarcación en la que están compitiendo. Ahora, ¿cómo ves tú esta reforma electoral que tenemos? Vamos a tener ya en unos cuantos meses, está a la vuelta de la esquina la elección, 7 de junio, se habla mucho que es la prueba de fuego, para ver si realmente funcionan o no funcionan todas estas reformas que ahora se dan a conocer. Pero ¿cómo ves tú en el caso de las candidaturas independientes? Después de esta prueba, ¿pudiera ajustarse, pudiera revisarse todo esto que nos está señalando, lo del dinero, lo de los tiempos, en fin, lo de los requisitos? Para mi gusto, digo, suena un poco trillado porque después de cada elección siempre pasa, viene, ¿no? Que hay que aprender la lección y que hay que reformarla, pero yo creo que es el caso. La figura de las candidaturas independientes, a mi modo de ver, tiene algunos aciertos, pero también tiene cosas que es necesario reformular por completo. Esto del reparto, yo insisto, se le debería de dar a cada candidato independiente como recursos públicos la mitad del tope de gastos de campaña respectivo y lo demás de financiamiento privado. No conviene que sea puro financiamiento privado, Lupita, porque entonces es un poco el concurso de quién tiene amigos más ricos y más dadivosos. O luego tienes que responder al que te dio, ¿no? A tu cuate que te dio y luego a lo mejor hacer alguna obra o a lo mejor hacer alguna cosa en beneficio, ¿no? Retribuirle lo que te prestó. Y otra cosa que me parece urgente cambiar es que las candidaturas independientes están sirviendo como una nueva vía a personajes que se formaron en la política partidaria y que de esa manera ganaron notoriedad pública, no para integrantes, digamos, de la sociedad civil ajenos a los partidos políticos, que es como estaba pensada. Para estos políticos profesionales valga la redundancia, de la política partidaria, es para quienes está siendo beneficiosa la figura de las candidaturas independientes. Ahí lo que hay que hacer, pienso yo, es poner algunos requisitos de elegibilidad en donde las personas que son militantes, dirigentes de partidos políticos, no se puedan postular como candidatos independientes, porque no son independientes de los partidos políticos, o al menos en la medida que quisiéramos. Muchos de los que se están postulando ahora en 2015 para candidatos independientes, resulta ser que hace 6 meses eran apasionados militantes, defendían los colores de su partido, pero como no les tocó ganar la candidatura, hueso, como bien dices, entonces rompo con el partido. En lugar de impugnar al tribunal, que era lo que hacían antes, con Javier Corral, por ejemplo, hay irregularidades, voy a impugnar al tribunal. Ah, no, acá en muchos casos dicen, tengo la vía de la candidatura independiente, rompo con el partido, constituyo un partidito fugaz, como yo les llamo a las candidaturas independientes, para contender, ¿no? Entonces, hombre, no es posible. Y los requisitos están en las leyes, esto de que no haber sido dirigente partidista a menos que haya renunciado con determinado tiempo de anticipación. Pero no se están cumpliendo esas disposiciones. Los criterios del Tribunal Electoral han sido en ese sentido pues muy extensivos por ampliar el derecho y decir, no, sí se pueden postular aunque sean personajes ligados hasta hace muy poquito tiempo a Porque los aparte ahí está la otra situación, ¿no? Tú tienes derecho de votar y ser votado. O sea, ¿qué es primero? Y además es un derecho humano. Entonces, ahí, ¿qué defiendes? El requisito, la Constitución, la ley secundaria, ¿qué defiendes? Claro, hay que hacer allí un balance. ¿El derecho humano?
Sí, bueno, el derecho humano ahora tienen una jerarquía altísima, los derechos humanos, desde la reforma de 2011. ¿no? Y bueno, es la línea que se ha seguido. Pero yo sería muy claro en determinar que esto está diseñado para personas de la sociedad civil. Para ponerte un ejemplo concreto, para un tal vez, no sé, se me ocurre un Alejandro Martí, una persona que tiene una organización de la sociedad civil. Que todos lo conocemos como un luchador social, ¿no? Para que un Carlos Fuentes, en su momento, se hubiera podido postular, como que esa es la idea, que no se está cumpliendo. Juan Ramón de la Fuente se mencionó mucho, en fin, mucha gente que pues podía tener la oportunidad, ¿no? Sí, y bueno, pues los que han ganado, ahí están, ¿no? El de San Blas que mencionábamos hace rato, ese triste personaje. Y luego en Zacatecas también, en el municipio General Enrique Estrada, también ganó una persona por la vía independiente porque había sido alcalde de un partido del PAN, político. de hecho. Así es. Y bueno, pero ahí, por ejemplo, estuvo esa elección en 2013, si no mal recuerdo, ¿o fue 2009? No, fue la de Zacatecas fue en 2013, la de Nayarit en 2014. 2014. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo se definió, si todavía no estaba determinado a nivel nacional el tema de las candidaturas independientes? ¿Cómo fue que sí se pudo? ¿La ley local se cambió, se modificó? Fíjate que sí, Lupita. Como en 2012 vino la reforma política, en donde se reconoció el derecho a postularse como candidato independiente sin más, es decir, ya los detalles los establecería la legislación secundaria. Pero el Congreso se tardó en legislar, violando, por cierto, un artículo transitorio constitucional, cosa que hacen con preocupante frecuencia. En ese ínter, antes de que en 2014 se expidiera la legislación general, hubo estados que se adelantaron, porque hubo entidades federativas que decían, oye, si la Constitución ya reconoce el derecho, aunque el Congreso de la Unión todavía no legisle, yo me tengo que adelantar. Estamos protegiendo derechos humanos, en este caso el derecho político, a ser votado por la vía independiente. Y Zacatecas fue precisamente el primero que reguló al respecto. Ahí la modalidad era muy extraña, la que eligió el legislativo zacatecano, porque fíjate, no tenían presupuesto público los candidatos independientes, solo privado, pero al que ganara, al final le iban a devolver la mitad. Le iban a regresar la lana. Bueno, una fórmula singular. Quintana Roo legisló poco después y lo que hizo Quintana Roo fue decir, a ver, yo a eso de que haya 100 candidatos en la boleta electoral y 100 representantes en el consejo de la autoridad electoral, yo a eso no le voy a entrar. Va a haber un solo recuadro reservado en la boleta electoral para candidato independiente. Y entonces era como si fuera una interna, una contienda entre aspirantes a candidato independiente, y el que recaudara mayor número de simpatías, mayor número de firmas de apoyo, era el que se iba a quedar con la candidatura. O sea, solo uno podía aparecer en la boleta. Entonces fueron pues distintas modalidades que adoptaron los estados, esas dos entidades federativas en particular, y ya, bueno, entre otras, y ya con la Ley General de 2014, ahí sí ya se establecen el mismo modelo para todo el país, que es del que hemos estado platicando. Muy bien. Vamos a los contextos y continuamos con más Entre Todos. Uno de los principales retos para lograr la transición democrática en México es hacer que los políticos, los que toman decisiones en el Congreso, los que toman decisiones a nivel del Poder Ejecutivo y, por supuesto, a nivel del Poder Judicial, tengan mayor independencia con respecto a los poderes económicos, porque parece ser, a la luz de los resultados de las reformas que se han realizado o de las reformas que están en curso, que independientemente del partido político, PRI, PAN, PRD y los partidos emergentes, hay cierto temor de legisladores, de gobernadores, incluso de jueces, a los medios televisivos o a las grandes empresas. Les cuesta mucho trabajo en ese sentido, sobre todo a quienes aspiran a mantenerse en un cargo de elección popular, a tomar decisiones
que, aunque podrían beneficiar al conjunto de la sociedad, podrían afectar su carrera política, sobre todo tratándose de grandes empresas, pero particularmente de empresas de medios de comunicación. Tengo la impresión de que les importa mucho a los legisladores, les importa mucho a quienes están en el ámbito de las decisiones ejecutivas o incluso en el Poder Judicial, lo que puedan decir los medios de ellos, y les importa menos lo que pueda decir la opinión pública o sobre todo, digamos, a quien deben servir, que es a la población en su conjunto. En la medida en que los políticos tengan más condiciones, más garantías para que sus decisiones no les afecte o no se convierta, digamos, en motivo de veto por parte de sus dirigencias partidistas o por parte de algunos medios de comunicación, en esa medida estarán más tranquilos para tomar una decisión difícil en los términos que corresponda y obviamente en función de la legitimidad que reclama un país democrático y en la función de la legitimidad que exige una sociedad democrática. Por eso yo creo que es fundamental que se les dé garantías a diputados, a senadores, a los miembros del Poder Ejecutivo y por supuesto a los jueces, para que sus decisiones no tengan repercusiones personales por parte de empresas o de medios de comunicación. Para él es bien fácil decir, vamos a ponerle Jorge al niño. Pero es el primero y no es tan sencillo. ¿Qué tal si la riego y no era el indicado? Es una decisión para el resto de la vida. Además, ¿qué va a pensar de mí después si no le gusta? No, ya sé. Que se llame Felipe, como su abuelo. Hay decisiones que solo dependen de ti. El 7 de junio, vota para elegir diputados locales y ayuntamientos en el Estado de México. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Seguimos entre todos y yo te quisiera preguntar, Roberto, sobre las candidaturas independientes, que es esta figura novedosa. Uno pudiera pensar que todo el mundo levantaría la mano y habría filas y filas interminables de gente que quiere cambiar las cosas y que se apuntaría, pero ya nos dices que no. Pero ¿qué pasa con los partidos políticos? ¿Tenemos que fortalecer el sistema de partidos políticos? Yo creo que sí, Lupita. Mira, en México están muy mal vistos, si uno atiende a la opinión mayoritaria en las encuestas, los partidos políticos, pero hay que distinguir una cuestión, o sea, en abstracto, los partidos políticos no tienen nada de malo. Las democracias más avanzadas del mundo funcionan con partidos políticos y funcionan extremadamente bien. No hay que satanizarlos, ¿no? Exactamente, hay que desdemonizarlos, digamos, como forma de organización, como forma de agregación política. No es que en sí estén mal. Oye, pero hay que exigirles que hagan bien las cosas, ¿no? Hay que exigirles que mejoren, ¿no? Que tengamos un sistema de partidos más sólido y con una mayor exigencia también de la ciudadanía. Pero no hay que caer tampoco en esto de creer que los partidos no son una forma de organización política que puede funcionar bien. Yo sí creo que hay que fortalecer al sistema de partidos y en ese sentido la figura de las candidaturas independientes, como se está con el fenómeno que estamos viendo, que son los políticos de la militancia partidista, los que están ocupando, usurpando, casi podría decirse, las candidaturas independientes, no les sirve, porque se está, digamos, dividiendo, fragmentando en buena medida el sistema de partidos. Ahora, en el caso de lo que se viene, ¿crees que como primera vez, crees que como una resolución
para la democracia esto de que participe la gente en solitario, en candidatura independiente, nos haga bien? No es la panacea, pero ¿nos ayuda? Yo te reitero, Lupita, que para mi gusto las candidaturas independientes son partidos políticos disfrazados, para mi gusto. Partidos políticos fugaces. Tienen las características de los partidos políticos. Entonces, en ese sentido no creo que constituya un gran avance haber adoptado esta medida, que es muy popular, suena muy bien, que los ciudadanos puedan postularse por cuenta propia al margen de los partidos políticos. Siempre y cuando sea verdad, ¿no? Exactamente, porque si son más partidos políticos no tiene caso. Que están surgiendo para elecciones determinadas, no tiene caso. Francamente, yo no soy muy partidario de esta figura de las candidaturas independientes, pero ya que la tenemos reconocida en México, bueno, pues fortalezcámosla con los elementos que mencionamos para una futura reforma electoral. Muy bien. Roberto, qué gusto ha sido platicar contigo. Muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, Lupita, muy buenas noches y un placer haber estado contigo. Qué amable. Y muchas gracias también a usted por haber estado con nosotros aquí entre todos. Les deseo que tenga muy buena noche, muy buena semana, que la pase muy bien.